Disfrutamos las delicias del feudo de Jujuy, porque acá una importante familia quiso adoptar un feto, porque lo vieron como un cachorro y dijeron, bueno, dámelo. Ese quiero. Ese quiero por toda esta historia dramática que tiene. Feto quiero. Ya saben cómo terminó eso, ¿no? Bueno, también otra importante familia de Jujuy, esto se conoció a través del boletín oficial, obtuvo la autorización para llevar adelante un proyecto para producir y exportar cannabis. La importante familia es nada más y nada menos que la del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Debe ser una casualidad. Sí, porque para hacer lo que dijo Morales cuando dijeron, pero su hijo, estamos hablando de Gastón Morales, el hijo el que obtuvo la autorización. ¿Sabes cómo lo justificó Morales? Dijo, yo trabajo hace mucho con él. Bueno, eso es todo, Morales. Es lo mismo que alguien le gusta el pastel de papa. Yo trabajo hace mucho con él. Entonces, gracias, Morales. Qué garantía, ¿no? Bien, pero igual para hablar un poco más en profundidad de esta cuestión, estamos en comunicación con Martín Armada, que es editor de la revista THC. Martín, ¿cómo estás? Julián Mengolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julia? Bien, todo bien. Bueno, dando un poquito de contexto, esto forma parte también de la legalización del consumo de cannabis para uso medicinal, ¿no? Que de alguna manera se autoriza a que alguien tenga una plantación. A ver, es bastante complejo en realidad. La ley de cannabis medicinal, en principio, no prevé cultivos que no estén en la órbita del INTA o del CONICET. Y, por otra parte, nunca terminó de reglamentarse o de abrirse un registro que permitiese que las personas puedan tener cultivos personales. Bueno, es uno de los principales reclamos. Exactamente, por eso las organizaciones, como Mamá Cultiva y otras, lo que siguen reclamando es que se les permita el autocultivo, ¿no? Pero quiero decir, ¿y en qué marco legal se le permite a Gastón Morales tener una plantación de cannabis? A ver, en el marco, yo creo que más que nada de los acuerdos políticos, o sea, porque en realidad si uno observa detenidamente, la ley no permitiría en principio que el cultivo se realice. En cierto sentido, me parece que está pasando algo más allá de lo que podemos analizar, algo parecido a lo que uno puede observar en Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, los estados, en el caso de Estados Unidos, empezaron a tomar decisiones autónomas independientemente del gobierno federal. Y eso fue empujando de alguna manera y fue generando un efecto dominó que hizo que cada vez más estados empiecen a tomar determinadas posturas reguladoras respecto al cannabis. Lo que pasó en Jujuy me parece que se inscribe un poco en esa línea si se quiere, federalista, y de hecho, si miramos un poco, ya en San Juan hay otra empresa que compró 800 hectáreas para cultivar cannabis, lo cual empieza a mostrar que hay interés en empezar a desarrollar lo que sería algo así como un mercado de cannabis vinculado al cannabis medicinal. También hace muy poquito Salta firmó un convenio para la distribución de productos importados con una empresa extranjera. Es decir, es una situación compleja, pero es una situación que si uno analiza cómo se dio la situación en Estados Unidos con todas las diferencias del caso, uno puede ver que no estamos tan lejos de que se empiece a llevar adelante una suerte de carrera por llevar adelante cultivos medicinales de cannabis. Bueno, acá lo que dice Morales es que tienen un acuerdo con algunos laboratorios como el NOP de Chile, y que van a empezar con 30 hectáreas, después con 500, y también hay una empresa norteamericana y una empresa canadiense y otra inglesa. Me hace acordar a la familia importante esto, como lo define. Y otra inglesa que están interesadas en producir cannabis en Jujuy. A ver. Sí, explícanos. No, es realmente complejo, pero a ver, lo que yo creo que es importante tener en cuenta es que esto no es una rareza, es una rareza en Argentina. Sí, claro. Y es una rareza en Argentina porque Argentina es uno de los países con una de las legislaciones más conservadoras respecto al cannabis. Entonces eso es un poco lo que, digamos, nos sorprende a todos. Pero si uno analiza, por ejemplo, lo que está pasando incluso en Colombia, lo que está ocurriendo es algo muy similar. El gran problema, por supuesto, es el de siempre, ¿no? Es decir, Latinoamérica bancó en sus espaldas la prohibición con los costos políticos, económicos, sociales, humanitarios, etcétera, y ahora se transforma en el gran jardín
de los capitales extranjeros, claro, que obviamente vienen a invertir en cultivos que se van a realizar acá, porque por supuesto, digamos, tenemos buen clima, etcétera. Y obviamente los costos son muchísimo más bajos. ¿Cómo te imaginas cómo te imaginas que se va a terminar delineando este negocio? Imaginemos que vive una empresa de Canadá. El Estado le permite, lo autoriza, no sé cómo sería esto, que plante, no sé, 500 hectáreas de marihuana. Sí. Esta empresa termina llevándose toda la producción. ¿Quedaría algo para el mercado interno? ¿Cómo sería la regulación de los precios? Bueno, en principio cuando se hizo el anuncio, cuando Jujuy hizo el anuncio, aclararon que se trataba de una producción de cannabis para usuarios locales, ¿sí? Y que también tenían en mente que esto implicase un cambio en la matriz productiva de la provincia, sobre todo porque hay ciertos cultivos que están empezando a entrar en decadencia, como por ejemplo el cultivo de tabaco, ¿no? Ahora bien, en principio, también dijeron que la producción de cannabis que se iba a hacer localmente se iba a exportar a Chile, ¿sí? Imagínense toneladas de cannabis cruzando la cordillera, se iba a exportar a Chile, y allí en Chile el laboratorio NOC, que es un laboratorio bastante conocido, iba a hacer los extractos, y los extractos luego iban a volver a la Argentina, ¿sí? Y ahí se iban a distribuir entre los usuarios locales, mientras la provincia de Jujuy desarrollaba sus propias capacidades para realizar los extractos en la provincia y dejar de hacer ese movimiento. Bueno, eso directamente se canceló, ¿sí? Y se habilitaron estos convenios con empresas, y por lo tanto la producción de los extractos se haría en Argentina. Ahora bien, es imposible saber de momento si esos extractos se van a exportar, si esos extractos van a ser efectivamente producidos locales. Intuyo, no ni sé, tampoco quién le va a poner el precio. No, tampoco. Intuyo que va a haber una producción importante, que una parte evidentemente va a abastecer el mercado interno, las necesidades internas de los usuarios, en principio de Jujuy, y el excedente, o no tan excedente, sino una parte importante, puede llegar a ser exportada. Por supuesto, ahí sí, lo que decís, el famoso, es un problema de la economía argentina, ¿no? Es decir, bueno, nosotros producimos materia prima, y la vendemos afuera, y lo que termina ocurriendo es que los precios de las materias primas en Argentina son carísimos, con la Argentina carísimo. Bueno, supongo que puede llegar a ocurrir lo mismo con el cannabis, pero es solo una presunción, teniendo en cuenta cómo funciona la economía de este país. De todas maneras, lo que me parece importante es que esto abre la puerta para que exijamos regulaciones más integrales. Es decir, si nosotros observamos como en el resto del mundo se está llevando adelante este tipo de proyectos, en la mayoría de los casos va acompañado de el permiso para que las personas realicen sus propios cultivos en casa. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, en todo caso, si esto se encamina, si esto funciona, si esto sigue su curso, más allá de las observaciones que uno puede hacer propias de las contradicciones del mercado capitalista, uno podría estar en condiciones de exigir la regulación integral. Claro, vos lo que decís es tomarlo como una oportunidad para decir, bueno, si le estamos dando el permiso a una multinacional canadiense para que venga a cultivar a nuestro país cannabis, también aprovechemos, dame el permiso a mí para que yo cultive en mi balcón, para mi niño con epilepsia refractaria, por ejemplo. Absolutamente. Sí, incluso es interesante empezar a observar qué pasa en Jujuy con el tema de los allanamientos y las causas a cultivadores de cannabis. Es decir, habría que ver qué pasa. No sabemos qué va a pasar. De pronto en Jujuy ya no se allane más a cultivadores. Repito, no lo sabemos, pero es algo que me parece que es importante observar. También podría pasar todo lo contrario, Martín, que justamente para cuidar el negocio hubiera mucho más disciplina a la hora de cuidar, digamos, el autocultivo. Totalmente. Igual yo creo que no tiene que ver tanto con, digamos, la prohibición del autocultivo no tiene tanto que ver con una cuestión económica, o si tiene una cuestión económica, no sé si es la central. Me parece que también tiene que ver con una cuestión más política y cultural, ¿no? Digamos, sostener la prohibición del cannabis de alguna manera es también una decisión una decisión geopolítica, ¿no? Digamos, uno puede observar me parece que en el gobierno nacional posturas bastante disímiles respecto a qué hacer con el cannabis, ¿no? Bueno, del propio Morales habíamos escuchado también de las posiciones más conservadoras respecto de cómo entienden al cannabis. Sí, por supuesto. Esto es lo increíble también, ¿no?
O sea... Sí, creo que también, digamos, hay algo que es innegable, que es algo que además se dio a una velocidad realmente crucero, que fue, bueno, la generación de un gran mercado del cannabis, con un gran foco en la producción de cannabis para uso medicinal, pero por supuesto, bueno, en algunos casos también para otro tipo de usos, pero me parece que esto se inscribe en un fenómeno internacional. Ocurre que, bueno, es una especie de perla en un chiquero, ¿no? Sí. Entonces, por eso llama tanto la atención, pero me parece que lo interesante de la discusión es no digo con esto no observar las contradicciones que hay en el proyecto de Jujuy y las contradicciones propias de la situación política de Jujuy, sino que me parece que también habilita a pensar, bueno, okay, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos reclamar? Sí. ¿Cómo podemos hacer que esto finalmente derive en una regulación tan buscada, tan exigida, tan demandada, tan peleada por la gente? Bueno, y en este mismo sentido, que le estás encontrando vos también, la Organización Mundial de la Salud aconsejó retirar de la lista de drogas peligrosas al cannabis, a la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU. Uh-huh. Es una buena noticia, ¿no? También. Y es una noticia... O sea, que llega tarde, lento, porque esto aparte después de, no sé, 6 décadas que estuviera el cannabis en esa lista de drogas peligrosas, pero hay una especie de cambio cultural, me parece, a nivel global también. Totalmente. Bueno, digo, nunca hay que olvidarse que la prohibición se sostiene en base a una burocracia, ¿no? Y las burocracias siempre son lentas. Aceleran a último momento, ¿no? Como que tienen un pique corto al final, pero durante el proceso las burocracias siempre están ahí dubitativas, son conservadoras, y bueno, cuando la situación ya no va para más, aceleran. Lo interesante de la Organización Mundial de la Salud es que si uno ve qué significa estar en la lista 4, estar en la lista 4 implica que las sustancias que están en la lista 4, lo que llamamos comúnmente estupefacientes, son drogas de alta peligrosidad y sin ningún tipo de valor terapéutico. Sí. Bueno, el cannabis está ahí. Lo cual es insólito para quienes... Lo cual es insólito. Amamos porque, a la planta. Digo, y más allá de la experiencia que, digamos, uno puede recoger en las personas que hacen uso tanto recreativo como el medicinal del cannabis, son ya muchísimas las empresas que están inscritas en marcos legales produciendo cannabis con fines medicinales, y ya son enormes las cantidades de estudios, y cada vez se invierte más porque, por supuesto, paralelamente se inicia la carrera de los laboratorios por quedarse con una parte de todo esto. Y ahí me parece que lo interesante del autocultivo es que, bueno, finalmente quizás el autocultivo o el conocimiento de las personas respecto a la planta es un buen legado de la prohibición, ¿no? Porque claro, empujó a la gente a tener que autoabastecerse. Mira, qué lindo ahora, pensarlo así, no lo había pensado, como sí, un aspecto positivo de la prohibición es que todo el mundo aprendió a fabricar su propia medicina en su balcón. Exactamente. Con lo cual, convencer a esas personas de que dejen de hacerlo y vayan a comprarlo no va a ser tan sencillo. Y me parece que en ese sentido hay una ganancia en la cultura popular, porque para mí, digo, lo importante es entender esto como parte de una cultura más allá del uso que se haga del cannabis, ¿no? Sino que tiene también que ver con una mirada respecto a algo que hace no tantos años era simplemente un ladrillo oscuro con olor a pis y a humedad, y hoy es una planta que la mayoría de la gente reconoce. Sí, claro, ¿sí? Una florecilla hermosa. Muchísima. Martín, te mandamos un abrazo, te agradezco nuevamente. En realidad fue Sebastián que me mandó los números de THC relacionados a cannabis y embarazo y cannabis y lactancia, y me han servido mucho, así que les mando un abrazo. Qué bueno, nos alegramos un montón. Un abrazo, era Martín Armada, editor de la revista THC.